Está compartiendo la presentación ahí, ¿cierto? Sí. Perfecto. Axonométricas, ¿cierto? Adelantamos ya que ese va a ser el tema de la clase de hoy día. Eso quiere decir que en nuestro esquema de vistas múltiples o únicas nos vamos a enfocar de nuevo en las vistas únicas, o sea, en el rango de la derecha, ¿cierto? ¿Alguien recuerda por qué les llamamos vistas únicas a estos dibujos? ¿Por qué usamos ese término? ¿Porque no puedes proyectar nada en base a eso? ¿Por qué qué, perdón? ¿No puedes proyectar nada en base a eso? No diría que ese sea el motivo. Porque Tiene que ver más bien... ¿Cómo, Francisco? impide la comprensión del cuerpo en su totalidad. O sea, no puedes apreciar el cuerpo entero. Claro, o sea, este tipo de dibujo, lo de las vistas únicas, es que lo que quiere decir ese término es que con una sola vista, ¿cierto? Con un solo dibujo en 2 dimensiones, podemos apreciar en completitud el objeto de 3 dimensiones, ¿cierto? Mientras que en las vistas múltiples, como son proyecciones ortogonales, estaríamos viendo una de esas caras nada más. Entonces esa sería como la diferencia para repasar el término. Como les decía, nos vamos a estar hoy día enfocando en las vistas únicas, en la proyección oblicua o en la axonometría, ¿cierto? Y así como rápido, ¿cuál creen que es la diferencia principal de la proyección oblicua con la proyección perspectiva? Casi que está implícito en el nombre la respuesta de la pregunta, pero... ¿Quién se aventura? Ahí. Nada del chat, ¿cierto? La distorsión del cuerpo. Ah, la distorsión del cuerpo. Claro, yo diría que los 2 dibujos tienen cierta distorsión, porque en realidad tienen cierta distorsión si es que lo vemos desde un punto de vista técnico y riguroso de la medida, pero quizá a lo que se refiere Francisco con esa respuesta es que el dibujo de perspectiva, o sea, este dibujo anula justamente la perspectiva, ¿cierto? Anula el punto de fuga, la línea de horizonte, todas esas cosas, todos esos términos, quedan desechados en este dibujo y, por ejemplo, las líneas que son paralelas en la realidad se van a dibujar paralelas ahora y no se van a ir a encontrar a un punto de fuga. Por ejemplo, entonces son este tipo de dibujos, ¿cierto? Acá vemos cómo se construye o cómo se puede construir un dibujo un segundito, en axonométrica a través de los planos, justamente. Entonces vemos... no puedo decir. No. Ok. Oye, Juan, yo creo ¿sí? que valdría la pena aclarar que hablaban por ahí de que las vistas oblicuas tienen más de un punto de fuga. Habría que aclarar que las vistas oblicuas no tienen ningún punto de fuga, no tienen fuga. Exacto. Quizá eso va a quedar más claro la medida en que vayamos explicando. Si alguien puede agregar a los estudiantes que se van sumando, por favor. Entonces, Sí. por ejemplo, aquí vemos cómo mediante la descomposición de estos planos, no es que haya que dibujar así, ¿cierto? Esto es un dibujo que quizás nos puede ayudar a entender un poco mejor de qué se trata el dibujo en axonométrica, ¿cierto? Pero vemos cómo mediante la proyección justamente de los planos ortogonales, vemos cuál es la correspondencia de estos en un dibujo axonométrico. Entonces tenemos la planta arriba, la elevación, un corte, por ejemplo, u otra elevación, componiendo este dibujo en axonométrica. Ahora, podríamos decir que todos estos son cubos, ¿o no? Más o menos, casi. Sí, hay Sofía, Maca, Sí. Pulet, están todas de acuerdo, sí. Podríamos decir que todos estos son cubos dibujados en axonométrica también.
Y eso es porque no hay una sola forma de dibujar en axonométrica, sino que hay muchos tipos de axonométrica, ¿ya? Y antes de ir a repasar cada uno de estos tipos, vamos a ver un par de generalidades que les competen a todos estos tipos. Entonces, ahí se pueden ir leyendo en la pantalla. Son dibujos que expresan el carácter tridimensional de un objeto, ¿cierto? Todas las líneas paralelas del objeto se mantienen paralelas en el dibujo. Si se fijan, una regla geométrica de un cubo es que las líneas son paralelas entre ellas, ¿cierto? Entonces todas esas líneas que en el cubo son paralelas, se dibujan paralelas, ¿ya? Esa es la diferencia principal con el dibujo de perspectiva. Todas las líneas paralelas a los ejes o correspondientes a los ejes de coordenadas X, Y y Z se pueden medir y dibujar a escala, con medidas, ¿cierto? Eso es un punto súper importante también de la axonométrica. Acá volvemos un poquito a un dibujo riguroso, un dibujo técnico, un dibujo con medidas, un dibujo con cotas. Las líneas no paralelas de los ejes coordenados X, Y y Z se deforman, pero pueden medirse y dibujarse a escala, ubicando sus extremos en los ejes y luego unirlos. Esto no pretendo que les quede todo claro ahora, pero en definitiva, si por ejemplo analizamos este caso, que claro, quizás esta regla le corresponde más a la isométrica, vemos que esos dos lados del cubo son paralelos y son iguales en medida, ¿cierto? Claro, son justamente lados iguales en medida, y este que es perpendicular a ese también mide lo mismo. Pero, y si seguimos pensando que eso que estamos viendo es un cubo, nos vamos a dar cuenta que esa medida diagonal en el cubo, no es igual a esa medida, ¿cierto? Entonces son ciertas particularidades que tiene este dibujo que es bueno ir tomando conciencia de eso. Ahora bien, para repasar de forma muy general cada uno de los tipos no cada uno, vamos a ver los tres principales, en realidad son los que, con los que más se van a topar. El primero tiene que ver con el dibujo axonometría caballera, y podríamos considerar que este dibujo parte de la base de una elevación o de un corte, ¿cierto? Entonces, podemos analizar claramente cómo, tanto en el dibujo de abajo como en el dibujo de arriba, vemos que hay digo, una elevación, o puede ser un corte también, o puede ser otra cosa en realidad, pero que está tomando mayor predominancia dentro del dibujo y se estaría respetando su condición de ortogonalidad, ¿cierto? Entonces, si es que nos olvidamos de todo el resto del dibujo y nos quedamos solo con eso, podríamos pensar que justamente eso es una elevación, ¿cierto? El resto de la volumetría del dibujo se dibuja en función de ese, ya sea en los grados que quieran, ¿cierto? Y aquí va a haber variaciones de eso, pero aparece dibujado de escorzo, ¿cierto? Y lo que toma principal predominancia en este caso es después la isométrica. Y quizás lo más importante de la isométrica es algo que también viene dado en su nombre, en el prefijo iso, ¿cierto? Que quiere decir iguales, y en el fondo, o equivalentes, y en el fondo lo que está tratando de decirnos es que todas las caras van a tener igual predominancia. Si es que antes en la caballera veíamos en sus magnitudes reales y con una predominancia más significativa la elevación, en la isométrica no va a haber distinción entre las caras, ¿cierto? Entonces vemos como, por ejemplo, la cara de la cubierta de este cubo, o lo que podríamos pensar que es la planta, se ve en magnitudes similares a las elevaciones o las caras laterales de este cubo, ¿cierto? Lo mismo pasa acá, entonces eso significa que este ángulo de acá es equivalente a este ángulo de acá y a este ángulo de acá. Todos ellos son de 120 y en total suman 360 grados.
Ya vamos a ir a ver un poquito más en detalle lo que significa la isométrica, pero en definitiva eso es lo más importante con lo que nos gustaría que se vayan familiarizando. Después la militar. Si es que la caballera tenía el foco puesto en la elevación, la isométrica en ninguno, sino que en todos, la militar lo va a tener puesto en la planta, ¿cierto? Entonces vemos que en la perspectiva militar, ¿cierto? O en la axonometría tipo militar, la que manda es la planta, ¿ya? Sea una planta de cubierta, sea una planta en corte, sea lo que sea, aquí es donde están los ángulos rectos, las medidas en magnitud, ¿cierto? Y a escala, y el resto de las caras o de las consideraciones tridimensionales del objeto con una segunda importancia. Después tenemos una cuarta orden de importancia, digo cuarta, quinta, la verdad es que uno si es que lo rota para allá o lo rota para acá, y en definitiva a nadie nunca le importan mucho estas diferencias, pero es importante que vayamos teniendo claro estas sutiles diferencias entre un dibujo y otro en caso de que queramos de repente usar a nuestro favor el tipo de dibujo con respecto al proyecto que tengamos. Nosotros vamos a estar trabajando en este curso con isométricas, eso es importante que entiendan, pero de cualquier forma es importante también, valga la redundancia, que entiendan que hay distintos tipos. Ahora, la bizantina o egipcia, que es la que queda un poquito ahí detrás más, ¿no es cierto? Hay otra que es dimétrica y hay otros tipos, pero pone en igual orden de magnitud la planta y la elevación, ¿ya? Entonces es una más rara, muestra solo dos caras, y hay una cara que queda anulada, ¿cierto? Que sería la cara lateral en este caso del cubo, pero también es de relativa, puede ser que se la pillen también por ahí. A propósito de esto, y en términos generales, ¿hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer? Ok. Por ahora, Entonces, nada en el chat. pareciera no haber ningún comentario. Vamos a ir a revisar algunas aplicaciones, algunos ejemplos, y más que nada, vamos a hacer un ejercicio un poco, o intentar que sea lo más dinámico posible, de ir tratando de identificar a qué axonométrica corresponde cada dibujo. Lo que estamos viendo en pantalla ahora. Podríamos hacer como una especie de encuesta. Un quiz. Una cadena, claro. ¿A qué corresponde? Según los contenidos recién repasados. Militar. Bárbara dice militar. ¿Quién da más? Militar. Bueno, Pueden militar, responder a viva voz también, si quieren. militar tendría que ser si les entonces gusta que su tú voz. están respondiendo militar, ¿cierto? Efectivamente, ahí para lo último. Ahora, ¿por qué es militar entonces? ¿Quién responde? Porque se ve más el techo ¿Cómo? del edificio. Porque se ve más el techo de la parte superior. Exacto, porque se ve más el techo. Ahora, si es que quisiéramos darle una vuelta a esa explicación, podríamos decir que, y esto siempre hago yo, como, claro, cuando estoy viendo un dibujo y quiero saber cuál es, uno se empieza a confundir, ¿cierto? Pero lo que hay que intentar hacer, siempre, o no siempre, pero es muy común que tengamos en estos dibujos ángulos rectos, ¿cierto? En los proyectos de arquitectura van a ver que es muy común que hayan ángulos rectos. Entonces, por lo menos lo que hago yo para intentar descifrar a qué dibujo corresponde es intentar pillar dónde están esos ángulos rectos, ¿cierto? Entonces, si veo que el ángulo recto está en planta, ok, entonces es una militar, ¿cierto? Si veo que el ángulo recto está en elevación, bueno, será una caballera. Y si veo que no hay ángulos rectos, me voy a ir a inclinar por la isométrica, ¿cierto? Entonces, eso. Ahora, ¿qué otra cosa les llama la atención de este dibujo? Que está abierto, como que no es el edificio por fuera, sino que se muestra el interior. Justamente, ¿cierto? Hay un corte. De hecho, no solamente hay un corte, sino que hay un doble corte, es como si le hubiéramos sacado un mordisco al edificio, y probablemente ahí el arquitecto lo que estaba queriendo analizar, claro, hay un triple corte, hay en planta y en los dos cortes, ¿cierto? En los dos sentidos de elevación. Quizás lo que se estaba queriendo valorar en este dibujo era la relación del núcleo central de circulaciones, ¿cierto? O la escalera
con cada uno de los niveles y revisar este gran atrio que está imponiéndose dentro del proyecto de arquitectura, ¿cierto? Pero bueno, sí, es una axonométrica cortada. Y ahí está la explicación, ¿cierto? Esta sería una militar. ¿Qué tenemos acá? Isométrica. Isométrica. ¿Isométrica? Yo ¿Alguien diría dice lo que contrario? ¿O otra cosa? respuesta definitiva. ¿Respuesta definitiva? Muy bien, dulce para los que respondieron bien. ¿Por qué es una isométrica? A ver, los que respondieron isométrica. Que tienen igual de importancia todas las partes. Y porque se ve cómo atraviesa el... Perfecto. Es porque todas las caras se estarían mostrando con igual... con el mismo ángulo, ¿cierto? Ahora, una cosa que yo siempre intento ir a buscar cuando estoy tratando de identificar la isométrica sería esto, ¿cierto? Justamente tratar de encontrar esa esquina donde uno puede apreciar los 120, 120 y 120 grados que me terminarían por conformar los 360 y mostrar en totalidad y en equivalencia S y S, ¿cierto? Muy bien. Este otro. José, ¿estás grabando, cierto? ¿Así? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero Hasi Sí, sí, está te con su escuchamos. software. Sí. Caballera, dicen en el chat. ¿Alguien puede grabar si es que José no está... No caché si es que está grabando o no, pero si es que alguien puede, por favor. Caballera. Claro, Sí, fácil, ¿cierto? Ya aparentemente ya lo tienen todo bien cachado, bien resuelto. Acá lo que vemos, y justamente lo vemos con una importancia mayor, porque se está cortando, de hecho, es el corte. Una de las gracias de esto es que yo podría acá tener todas las dimensiones de magnitud, ¿cierto? Las medidas, las cotas generales, cotas particulares, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si se fijan, este dibujo viene con escala, ¿ya? Entonces, considerar siempre que el dibujo axonométrico es un dibujo técnico, es un dibujo riguroso y es un dibujo con medidas, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene este dibujo con el que estábamos viendo antes, o los que estamos viendo antes, además de que es un dibujo, una axonométrica distinta? Tiene personas. Exacto. Tiene la escala humana y no solamente tiene personas, sino que tiene un montón de personas mostrándonos cómo sería la actividad de este lugar, lo que nos indica que quizás este es un dibujo más que proyectual, quizás es un dibujo analítico, ¿cierto? Y como de levantamiento de alguna situación en particular, algo que a este estudio le gusta hacer mucho, ¿cierto? Revisar cuáles son las condiciones de algún lugar en particular, ver cuál es la vida y los momentos que se generan ahí y retratarlo a través de dibujos que son particularmente expresivos. ¿Y esto que tenemos en pantalla? ¿Qué tipo de axonométrica es? están apareciendo las respuestas. Nicolás dice bizantina. Egipcia. Exacto, muy bien. Egipcia o bizantina, O bizantina. o Heyduk también se le llama. Heyduk porque es un arquitecto norteamericano que dibujaba mucho con este tipo de axonométrica, entonces también se le suele llamar así.
¿Cuál era el gran tema de, de este tipo de axonométrica? Si alguien quiere hacer el comentario. Que se omiten las caras laterales, dice Poulet, que se pierde una cara. Se pierde una cara y se ponen en igual Preponderancia. orden claro, de magnitud la planta y la elevación, ¿cierto? Eso nos provoca, como se está comentando ahí en el chat, la pérdida de una de las caras laterales, o de las dos en realidad. Lo cual nos permite también hacer dibujos como este, en el cual tenemos en el dibujo de la izquierda una planta con estas figuras superpuestas. Esto es un proyecto para un parque, entonces vemos la disposición de estas piezas en una planta. Entonces acá vemos cómo se puede mezclar perfectamente bien el dibujo axonométrico con el dibujo ortográfico. Parece mapa de videojuego. ¿Cómo? Parece mapa de videojuego. Sí, la axonométrica en general es un recurso muy utilizado en algunos videojuegos. Buena apreciación. Después vemos algunas otras aplicaciones, ¿cierto? Esto ya quizás un poquito distinto, pero las axonométricas no solamente las podemos entender como un dibujo técnico y riguroso, sino que también como un dibujo analítico, proyectual y como esquemas. Podemos hacer un montón de iteración, pruebas proyectuales, estudios de lo que fuera, de lo que sea, a través del dibujo axonométrico, porque es justamente una de las gracias que nos permite tener relaciones en proporción, ¿cierto? Entonces, yo por lo menos, no sé el resto del equipo, yo también siempre tiendo como a dibujar las cosas en axonométrica cuando estoy proyectando, no sé bien por qué me pasa eso, es raro, pero creo que tiene que ver con esta cuestión de que aparecen todas las caras en un dibujo, ¿cierto? Y empezó a aparecer la volumetría de uno. Ahora, para poner las cosas en perspectiva, siempre nos gusta repasar ejercicios que se hayan hecho en el curso, ¿cierto? Que hayan hecho estudiantes como ustedes en su nivel, para que vayan viendo más o menos qué es lo que les vamos a ir exigiendo para esta etapa. Entonces, este era un proyecto que se hizo en el año 2018, eran proyectos subterráneos, era muy entretenido, ¿cierto? Habían que hacer unas maquetas cortadas y después de eso complementarlos con dibujos en axonométrica, ¿cierto? Entonces vemos ahí cómo se están aplicando los códigos. Este dibujo que vemos acá ya nos empieza a dar algunas pistas de cómo podemos dibujar formas que son algo complejas, ¿cierto? La verdad es que es bastante compleja en su geometría, dibujarla en axonométrica. Entonces, ¿qué pistas nos está dando el dibujo de la izquierda, por ejemplo? Más que el de la derecha, en realidad los dos, pero ¿qué pistas ven que empiezan a aparecer para el dibujo de formas geométricas complejas, giradas o con diagonales o como fuera? En el de la izquierda es la misma figura en la cara superior en todas. Y ¿Ya? se tira abajo desde todos los vértices. ¿Te refieres a esta figura, Josefa? Claro, como que en los 4 dibujos de la izquierda, o en verdad en los 3, porque hay uno que es como solamente un cuadradito. Claro, se ve como el centro, ¿cierto? Claro, efectivamente, eso nos indica que estamos viendo la misma figura desde distintos puntos de vista, ¿cierto? Otra cosa importante a considerar, o sea, ok, la axonométrica nos muestra un dibujo, o sea, un objeto tridimensional en una sola vista, ¿cierto? Pero eso significa que igual tengo que tomar una decisión a propósito de cuál es la orientación que yo voy a en la cual yo voy a decidir mostrar este objeto, ¿cierto? Pero en realidad lo que quería comentar con el dibujo que aparece a la izquierda es que por muy compleja que sea la figura, siempre vamos a poder inscribirla en una figura simple que nos permita tener las coordenadas, que nos permita tener las relaciones de altura, de ancho, de largo, ¿cierto? Entonces vamos a intentar siempre, vamos a tender a vincular cualquier figura compleja a una figura más simple para tener ciertas certezas a propósito de cómo se dibujan esas figuras, ¿cierto? Acá vemos más ejemplos de talleres pasados, unas axonométricas cortadas, ¿cierto? Este era otro dibujo bien bonito que superponía lo que estaba pasando en cubierta versus todo el interior de este proyecto subterráneo.
Quizás estos son dibujos más de tipo Bauhaus, como los veíamos, de hecho no son proyectuales, sino que son analíticos de las galerías en los locales comerciales en el centro de Santiago, entonces aparecía mucho de la vida de ese lugar, ¿cierto? Mismo caso para los cementerios generales y los mausoleos, yo creo que estos son de los más notables que han aparecido. Y etcétera. También otras veces hemos hecho análisis de objetos no arquitectónicos, sino que procesados ya por la industrialización o por cierto tipo de cosas que nos permitan como homologar las relaciones geométricas entre objetos de arquitectura y objetos de uso cotidiano, ¿cierto? Siempre cortados para analizar la espacialidad interior y las complejidades geométricas que podrían ir apareciendo. Después hay otro uso que puede tener la axonométrica, y aquí no quiero reparar mucho, probablemente vamos a tener otra clase más larga de axonométrica donde vayamos a revisar más ejemplos, pero en el fondo es como, vamos a hacer un repaso por varias cosas para que entiendan que los usos de una axonométrica, la verdad es que son infinitos, ustedes le pueden hacer prácticamente lo que quieran, tiene esta gracia de que aparecen todas las caras jugando, aparece el proyecto en su completitud, entonces, si es que, por ejemplo, es un proyecto que esconde ciertas cosas en su interior, ustedes pueden decidir, tal como están en estos ejemplos, explotar el dibujo por capas, ¿cierto? Entonces vemos como en el de la izquierda, el arquitecto a través del dibujo decide explotar primero el manto superior que cubre este espacio, ¿cierto? Este espacio que estaría acá, después describe cuál es esta estructura que le da la forma a estos pliegues, ¿cierto? Que están sostenidos por estas estructuras tensadas, ¿cierto? Entonces, muy probablemente si es que todo este dibujo hubiese estado colapsado en un solo dibujo, no se entenderían esas distintas capas, y por eso se decide explotar este dibujo, ¿cierto? Explotarlo quiere decir que se separan cada una de estas capas con una medida para analizarla de forma particular, ¿cierto? Mismo caso en el dibujo de la derecha mostrando una casa icónica del movimiento moderno. Después vemos que ese mismo tipo de consideraciones la podemos usar no para mostrar solamente las distintas capas y mostrarlas todas, sino que hacer una selección de lo que quisiéramos solamente de algunos componentes, ¿cierto? Entonces vemos en particular el dibujo de la derecha como nos muestra una axonométrica compuesta más que nada y principalmente por las circulaciones públicas de ese edificio, ¿cierto? Y quizás poniendo una consideración especial entre el nivel suelo, ¿cierto? El nivel público, las conexiones verticales que hay y la cubierta de ese proyecto que en particular cobra una relevancia mayor. Otro ejemplo de un dibujo bastante exuberante, ¿cierto? En su expresividad. Y Diego, no sé si lo queréis comentar tú. No, pues súper rápido, como mostrar las dos facetas del uso de la axonométrica en dos etapas, como primero en una parte como análisis conceptual de las posibilidades de habitabilidad que entregaba este elemento constructivo que es un pilar, y después ya en una etapa mucho más posterior del proyecto en su composición como elemento constructivo estructural y con un uso súper técnico de la herramienta de la isométrica para mostrar distintas partes como pueden ser la fundación, estos elementos de unión y la composición de esta estructura. Eso no. Muy bien. Después tenemos este tipo de dibujo. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué estamos viendo acá? Desde abajo. La base de la estructura. Sí, Nicolás. Desde abajo, justamente, ¿cierto? Entonces, si es que... Sí, Josefa también. La base de la estructura puede ser. Si es que, como comentábamos antes con Josefa,
si bien el dibujo axonométrico nos permite analizar algún objeto en su tridimensionalidad, ¿cierto? Con un solo dibujo, no es casual de dónde y cómo estemos mostrando ese dibujo, ¿cierto? Entonces acá vemos un montón de ejemplos de dibujo en axonométrica que muestran no solamente el objeto cortado, sino que mirado desde abajo en este caso, ¿cierto? Para revisar algunas cosas, ya que se ven como componentes, ¿cierto? Partes de un proyecto, o en este caso, estos son dibujos que realizaron de la clase de representación en algún año pasado, en el 2018, como dice ahí, y en este caso habíamos escogido mostrar el dibujo en axonométrica desde abajo porque lo que estábamos analizando eran cubiertas, ¿cierto? Ven que hay dibujos, o sea, son proyectos bastante particulares que muestran como tipos de cubierta que no son comunes, entonces el dibujo que se escogió en ese caso fue el de la axonométrica invertida, digámosle, invertida porque está mirada desde abajo y lo común es que aparezcan desde arriba, ¿cierto? Y acá vemos un dibujo que muestra un poquito todo, ¿cierto? Axonométrica invertida, explotada, fragmentada por distintos lados, entonces vemos como en un solo dibujo la cantidad de información que puede aparecer y que puede informarnos a propósito del proyecto, la verdad es que termina siendo más que suficiente. Entonces, nada, es un tipo de dibujo por lo menos al cual yo le tengo mucho cariño. Diego. Sí, voy a mostrar un pequeño extracto, igual les voy a mandar el link por internet, por el chat. Esta es una serie de mini documentales de una diseñadora francesa llamada Charlotte Perriand, que trabajaba con Le Corbusier, que es un nombre que va a empezar a sonarles bastante, y este nombre debería sonarles igualmente, ya que ha sido un poco eclipsada por la figura de Le Corbusier a lo largo de los años, y eso, para que la conozcan y pongan atención, desde el minuto 1:50, más o menos, hay una aplicación del uso de la perspectiva interesante que podemos comentar después. A ver, se los voy a compartir ahora. Y ahí va. Espera, no sé si se escucha el audio en un momento. Ahora sí. Ahora sí. Ahí va. No hay audio, Diego. ¿Ahí? Entre guillemets, vous donne une impression. ¿Ahí sí? Sí. Il y a quelque chose qui caractérise Charlotte Perriand, c'est son engagement politique. Elle défendait toute une série de valeurs, par exemple le logement de vacances pour tous. Elle considérait que les loisirs étaient un moment absolument nécessaire et qu'ils devaient surtout être destinés à tout le monde. Donc c'est là justement qu'elle a mis en place sa maison de vacances, sa maison de week-end. Quand elle a fait cette maison de vacances, c'était quelques années de mémoire avant la mise en place des congés payés. Évidemment, c'est quelque chose qui devait se sentir dans l'époque dans laquelle elle était, mais elle a su immédiatement le traduire dans une proposition qui était en phase avec les besoins de son époque. Elle avait un souci de grande égalité, de ne pas travailler pour les plus aisés, mais vraiment de mettre son génie et sa créativité à la portée de tous. Dans la maison au bord de l'eau, on a ces deux volumes bâtis de part et d'autre d'une terrasse centrale qui se regardent finalement. On a l'impression que l'espace est triplé. Mais en même temps, on se rend compte que tout est économique au sens noble du terme, c'est-à-dire tout a été calculé, tout a été défini autour du meuble. Ça donne une impression de grande intelligence. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle part du mobilier et autour de ce mobilier, elle construit l'architecture. C'est une manière d'être justement extrêmement concis, de ne pas perdre de mètres carrés, de faire en sorte que le design est finalement le premier pas de l'architecture et ensuite le volume, les boîtes s'installent autour, mais de manière beaucoup plus efficace et rigoureuse. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'inspire profondément, qui m'a toujours inspirée.
Je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est à la fois ce côté très pratique et en même temps ce grand sens esthétique. Il y a toujours dans tous les endroits de la maison un petit détail qui est inattendu, qui est d'une très très grande élégance. Par exemple, l'espace central avec la grande toile tendue. Cette idée géniale de faire en sorte que l'eau tombe au centre, dans un pot. On imagine le bruit que ça va procurer. En même temps, on est protégé par la toile. Tout a aussi une dimension supplémentaire qui est une sorte de poésie et d'esthétique extrême. Ce qui est caractéristique dans la maison au bord de l'eau, c'est effectivement le rapport de cette maison à la nature. Une terrasse qui est mi-dedans, mi-dehors, mi-public, mi-privé. Plus vous êtes dans un lieu qui est ouvert sur l'extérieur, plus vous avez l'impression que l'extérieur vous appartient. C'est une mise en perspective d'un champ bien plus large que celui des façades qui vous entourent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je rêverais d'aller dans une maison de vacances sur Haute-Périllon. Bueno, si se fijan, claro, se hace un uso como extensivo del recurso de la axonométrica en esta parte central del video. Entonces, donde vemos que parten desde el mueble, desde el dibujo del mobiliario, desde comprender sus dimensiones de manera volumétrica. Esa es otra de las características que nos entrega la axonométrica, de poder ubicarla en torno a otros elementos como básicos y reducidos del diseño, como solamente 3 dimensiones y ponerlas en torno a ellas mismas, y las componiendo. También vemos cómo pasamos de distintos tipos de isométrica, o sea, de axonométrica. Ahora ya estamos viendo una axonométrica más frontal, una caballera, pero frontal, y vamos avanzando. Se va utilizando desde la unidad básica de ese volumen, se utiliza para componer toda la obra, y después vemos cómo la axonométrica gira y ya toma su disposición de axonométrica militar más estándar, y mostramos la planta y las elevaciones en este ángulo particular. Pero Sí, como ven, el ángulo puede ir variando, ¿sí? Sí, eso quería comentar, algo entretenido de lo que se ve en esta animación, y justamente como es una animación, hay una rotación en el dibujo, y vemos cómo se pasa de uno podría argumentar, ¿cierto?, de una caballera a una militar, cuando en realidad es porque los dos dibujos parten de una vista ortogonal, ¿cierto?, una proyección ortogonal. Para efectos de eso, da un poco lo mismo como uno le diga, ¿cierto? Y muy comúnmente se van a topar en el resto de la carrera que sus profesores les dicen, ya, una axonométrica, tráela en 45-45 o en 60-30, que es como se suele nominar este tipo de dibujos, ¿cierto? Yo lo considero que eso es un error, pero en definitiva lo que es más importante que entiendan es que hay un sentido de importancia al momento de dibujar, qué es lo primero que yo dibujo y a qué le estoy dando importancia y dónde se mantienen las magnitudes, ¿cierto? Que en este caso sería en planta, ya esté girado para un poco para la izquierda o un poco para la derecha. El tema es que se escogió la planta como dibujo madre, digamos, ¿cierto? Claro, y que fue utilizado como un elemento de composición también, como de manera primigenia, como en su inicio. Se utilizó mucho más claro, de esta manera la planta se hace mucho más presente porque también está ortogonal a nosotros, y luego gira para darle la tridimensionalidad como con un aspecto como más de habitabilidad, más que de composición. Pasa como de la composición a la demostración de la habitabilidad y de las atmósferas, como lo que podemos ver en los dibujos de después, como dibujos súper simples, pero que tratan de retratar esta como vida en torno como a un cuerpo de agua, a la naturaleza, al exterior. Y eso. Muy bien. Tengo que dejar de compartir. Sí, ahí está. Entonces, vamos a continuar.
Axonométricas, aplicaciones y etcétera. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que quieran comentar? No tiene por qué ser una duda o pregunta, puede ser un comentario. ¿Ya se quedaron dormidos? Y yo que encontraba que estaba tan entretenida la cosa. No, no lo tomes personal. Como más real que, no sé, los planos. Y claro, Bacán. aparece el objeto entero, ¿cierto? Y sí, Aranza, es difícil. De hecho, uno entra en confusiones muy grandes. Acá no lo puse, pero podríamos ponerlo a Etcher si queréis buscarte algo, Diego, para mostrar después, que es entretenido, que siempre vale la pena comentarlo. Vale, lo busco por medio. Ok, entonces vamos de las aplicaciones a cómo, ¿cierto? ¿Cómo? Ahora hemos estado hablando de distintos tipos de axonométrica, recién repasamos de una caballera a una militar, y etcétera. Lo que vamos a estar viendo nosotros en este curso es isométrica, ¿ya? Quedémonos ahí, no nos variemos mucho más con los distintos tipos de uso, pero es importante que entendamos que vamos a estar trabajando dentro de la isométrica. Veo que en el chat ya empieza a parecer difícil, complejo, miedo, y etcétera, palabras que es un poco triste empezar a ver. Entonces me gustaría que la siguiente parte de la clase les ayude como a envalentonarse y a entender que no es tan difícil, que no es tan complejo, y que si se siguen y se mantienen ciertos set de reglas, la cosa va resultando, ¿ya? Entonces, ¿cómo dibujar? Vamos a verlo, pero parte de las claves tiene que ver con el uso correcto de estas dos herramientas, ¿ya? Vamos a ver también que de repente en algunos casos va a aparecer el compás también, pero más que nada escuadra y regla, ¿ya? Entonces, si quisiéramos dibujar un prisma base, ahora quiero hacer la acotación de que lo que estamos viendo acá nos vamos a imaginar que es un cubo, ¿cierto? Pero en realidad no es un cubo, y era solamente para que no se generara una confusión a propósito de, y se me espera un segundito que no me deja rayar esto, a propósito de que cuando uno... dibuja un cubo en isométrica, se produce una coincidencia de vértices, ¿cierto? Que hace que todo se pueda confundir un poquito, entonces el dibujo se estira para efectos de la explicación nada más, ¿ya? Entonces, si quisiéramos partir con un prisma base, ¿cierto? Que sería un cubo, la figura la más fácil de dibujar en isométrica, podríamos pensar por dónde... ¿Quién me dice? Así como el vuelo. Como por una línea de horizonte, con una línea horizontal. Ya, por una línea horizontal es un muy buen punto de partida, y una línea horizontal con una intersección de una línea vertical nos va a dar un eje coordenado, o sea, un punto, ¿cierto? Entonces tenemos que primero escoger un punto de por dónde empezar a dibujar esta cuestión, ¿ok? Una vez tengamos esa línea horizontal, ¿cierto? Que sería la regla base, y la línea vertical, que sería la escuadra, en este caso de 30 y 60, marcando una vertical, encontraríamos ese punto de origen, ¿cierto? Sabemos que de este vértice, y si queremos seguir construyendo el dibujo en isométrica, ¿cierto? La línea que va a aparecer hacia allá va a estar dada por 30 grados en esa esquina, ¿cierto? Entonces, ¿qué método usamos o podemos usar para dibujar esos 30 grados, ¿cierto? Es el uso de la escuadra. Entonces vamos a dar vuelta a la escuadra, la vamos a ubicar en ese punto y vamos a trazar una línea que está a 30 grados de la horizontal, ¿cierto? Lo mismo para el lado izquierdo. Y así tenemos una esquina de este cubo dibujada en isométrica, ¿cierto? Ahora, si es que tenemos que seguir construyendo las verticales desde este punto, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, muy fácil. Agarramos la regla base, o agarramos la escuadra, la escuadra que estaba ubicada acá. Esto no significa que tengan que tener 5 escuadras, ¿cierto? En la misma escuadra moviéndose todo el rato. Agarramos esta escuadra, la desplazamos hasta ese punto, ¿cierto? Y una vez que la escuadra choca con esa línea, ok, la usamos para dibujar la vertical, ¿cierto? Entonces, algo que es muy importante y que es
extremadamente sensible para el resultado de una isométrica es que las líneas que son paralelas sean paralelas entre ellas. Entonces, todas las verticales tienen que ser paralelas entre ellas, ¿cierto? Todas las caras orientadas o que tengan la misma orientación de un objeto tienen que ser paralelas entre ellas, ¿cierto? Todas las horizontales también paralelas entre ellas. Entonces, ahí tendríamos dibujada la parte de abajo de la isométrica, ¿cierto? Ahora, para hacer toda la parte de arriba y terminar de dibujar el cubo, ¿qué es lo que hacemos? Nada, lo mismo, ¿cierto? Solamente desplazamos esa regla base, hacemos el mismo proceso, movemos la escuadra, dibujamos para allá, dibujamos para acá, y así terminamos de dibujar este prisma base en isométrica, ¿cierto? Con los tres ejes, los tres ángulos en igual importancia, y una particularidad es que, claro, como son 120 más 120 más 120, cuando cruzamos eso con la horizontal nos va a quedar que los ángulos base originales de esta axonométrica son de 30 grados, ¿cierto? Y eso nos sirve para corroborar siempre el dibujo en isométrica, y es aquí donde está dispuesta la escuadra, ¿cierto? Yo creo que podría mencionar desde un principio que las medidas que están ubicadas en los ejes coordenados, porque claro, acá tenemos un eje Y súper claro, Z, que es el vertical, pero tenemos un eje X y Y que están ubicados en estas diagonales inclinadas en 30 grados respecto de la horizontal. Esas medidas se mantienen proporcionales. Lo que cambian son los ángulos en los que están ubicadas, pero mientras las medidas o las dimensiones o las magnitudes estén ubicadas en los ejes coordenados, esas medidas se mantienen inalteradas. Justamente este dibujo grafica lo que comentaba Diego, ¿cierto? Y en definitiva lo que termina pasando es que esas medidas mantienen su medida, valga la redundancia, pero ese ángulo ya no es 90 grados, ¿cierto? Sino que ese ángulo pasa a ser 120 grados, y ahí es donde pasa esa curiosidad que les mencionaba antes a propósito de las diagonales, ¿cierto? Sabemos que esa diagonal no va a ser equivalente en medida a esa diagonal, y que esa diagonal no va a ser equivalente en medida a esa otra diagonal, cuando esas dos en planta son equivalentes entre ellas, ¿cierto? Eso es un factor a tener en cuenta. Ahora, volvemos al prisma base. ¿Por qué? Porque es una de las claves para el tipo de dibujo que vamos a estar haciendo. Y una de las claves de este tipo de dibujo es justamente que podamos inscribir, o seamos capaces de inscribir figuras complejas en figuras más simples que nos permitan mantener las medidas, las proporciones, el sentido del dibujo, y etc. Entonces, sobre un prisma base, lo que vamos a tender a hacer es hacer el ejercicio de adición, ¿cierto?, de sumarle otras figuras al dibujo base, como lo vemos en este caso, o de sustracción, como lo vemos en este otro caso, al cual a un dibujo base sencillo se le empiezan a hacer ciertas gradaciones o ciertas cosas que van a ir componiendo esa figura más compleja. Yo creo que lo de hoy día va a tener más que ver con esto que con la adición, pero de cualquier forma es importante que entiendan que hay un paso a paso que es importante, que es partir de una figura sencilla e ir complejizando esa figura a través de un proceso de adición o de sustracción, ¿ya? Ahora, da lo mismo lo complejo que sea esa figura, sea en curvas, sea un montón de diagonales, sea lo que sea, yo la voy a poder inscribir en una figura mayor y en una figura más simple que me permita mantener ciertas nociones básicas, ¿cierto? Entonces, vemos cómo este dibujo lo empezamos a componer a través de sus distintos planos, ¿cierto? Esta jarra dibujada isométrica, y a la izquierda vemos el mismo dibujo un dibujo del mismo objeto en elevación, marcando cierta relación de proporciones. Entonces vemos la base, ¿cierto?, el cuerpo en su largo más ancho, ¿cierto?, donde están las tangentes, luego el cuello y luego la boca de este objeto, y vemos cómo a través de la descomposición de plano podemos ir generando la información suficiente, la información que necesitamos, discúlpenme ahí el trazado de esas curvas,
para luego de eso, y en este caso en particular, quizás hacer el resto del dibujo, por lo menos en este caso, digo, con un trazo muy bueno, pero a mano, ¿ya? Siempre manteniendo ciertas proporciones y respetando ciertas referencias. Aquí vemos más ejemplos de lo mismo, ¿cierto? El dibujo a la izquierda vemos que se complementa con dibujos en perspectiva también, pero bueno, una fragmentación, ¿cierto? Y aquí vemos como todos estos dibujos o estos objetos de complejidad mayor los empezamos a dibujar a través de un proceso de simplificación o al revés, ¿cierto? De complejización de unas figuras básicas a unas figuras complejas. Ahora, y esto solo a modo de guía, ya vamos a hacer un repaso de cómo dibujar ciertas cosas, solamente para que lo usen de referencia, porque la verdad de las cosas es que no podemos pasar a analizar cómo dibujar todas las formas que existen en la geometría, ¿cierto? Y en la matemática, pero esto es a modo de que tengan una idea de qué consideraciones tomar. Entonces yo quisiera dibujar una pirámide, ¿cierto? Que sería en elevación, sería un triángulo, o en corte, y en planta sería un cuadrado, y aunque fuera otro tipo de planta u otro tipo de elevación, en el fondo lo que interesa que entiendan es la técnica. La planta, yo sé cómo dibujarla en isométrica, ¿cierto? Entonces voy a empezar por eso. Voy a dibujar la planta, esa medida corresponde a esa medida, ¿cierto? Esa que es más larga corresponde a esa, acá hay 30, ¿cierto? Y vamos todo bien con el dibujo en isométrica, entonces lo que vamos a hacer es llevarnos la información de a poquito. Nos vamos a llevar esa información y después le vamos a imprimir esa información, ¿cierto? Entonces, ya nos llevamos la información en planta. ¿Qué de la información en corte nos interesaría llevarnos de este dibujo para construir una pirámide? La altura central. Muy bien, esa, ¿cierto? Excelente. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es llevarnos esa información que está trazada desde el punto medio de ese objeto, de ese dibujo, que lo encontramos trazando diagonales, ¿cierto? Y en la intersección de esas dos diagonales va a aparecer ese centro en el cual vamos a trazar esa altura con igual magnitud que este corte, ¿cierto? Y eso nos va a permitir encontrar este punto. Ahí. Ese punto, ¿cierto? Quizás lo único que necesitábamos marcar era ese punto, si es que no quisiéramos trazar todas las líneas de construcción. Una vez hayamos encontrado ese punto, el ejercicio es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es juntar ese punto con ese otro, ese con ese otro, ¿cierto? Ese con ese de allá, y este de aquí con ese último que está allá, para terminar de construir una pirámide en isométrica, ¿cierto? Voilà. Ahora, si quisiéramos dibujar una bóveda, que ahí se pone un poquito más difícil, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Con la planta? Con la planta, exacto, muy bien, ¿cierto? La planta ya sabemos dibujarla, información fácil, en este caso es un cuadrado, de hecho, entonces va a ser más fácil todavía. Y ahora lo que necesitaríamos hacer es llevarnos la información de este corte, ¿cierto?, a la planta. Entonces, lo que vamos a querer hacer es, o lo primero que podríamos hacer es entender que la circunferencia, ¿cierto?, en este caso la semicircunferencia la podemos descomponer en cuadrantes, ¿ok? Por lo menos en el dibujo en corte, esta va a ser equivalente a esta. Independiente de eso, lo que hacemos cuando nos llevamos los cuadrantes y nos llevamos esta información es llevarnos de nuevo la altura, ¿cierto? Ahora, si es que nosotros en el dibujo en corte agarramos un compás, pinchamos ahí, ¿cierto? Y trazamos una circunferencia así, nos va a quedar perfecto, ¿cierto? Nos va a salir una circunferencia y nos va a resultar. Ahora, si hiciéramos lo mismo en el dibujo en axonométrica, pusiéramos el centro ahí, pusiéramos en la punta del lápiz acá y trazáramos una circunferencia, nos quedaría una cosa más o menos como, bueno, me quedo pésimo, pero voy a tratar de hacerlo bien, como esa, ¿cierto? Y vemos que ese dibujo no se correspondería, por lo menos, a lo que intentaríamos apreciar de una circunferencia en isométrica, ¿cierto? Por lo menos tenemos que saber que la circunferencia va a estar necesariamente inscrita
en este cuadrado, ¿cierto? Porque lo que nos estamos haciendo es llevar esta información para allá y sabemos que la curva no puede salir de esa información, está inscrita dentro de eso, ¿cierto? Entonces, no serviría dibujarlo trasladando el uso del compás de la axonométrica, o sea, del corte a la axonométrica, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es una cuestión un poquito más compleja. Vamos a trazar una línea entre los vértices y los puntos medios de ese cubo, de ese cuadrado, digo, y ahí nos van a empezar a aparecer ciertas intersecciones, ¿de acuerdo? Entonces, si es que trazamos el vértice, o sea, una línea recta de este vértice a este punto medio, o al ángulo recto, ¿cierto? Dependiendo de si es un rectángulo, o sea, un rectángulo o un cuadrado, lo que nos va a interesar encontrar es el ángulo recto, para luego de eso, usar esa misma línea como radio para trazar la circunferencia. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es ubicar en la punta del compás ahí, el lápiz del compás ahí, y trazamos hasta ese punto, ¿cierto? Eso sería un tramo de una circunferencia que se inscribe perfectamente bien en el rectángulo de inscripción de esta semicircunferencia. Y para trazar el resto de la circunferencia, ¿cierto? Algo que es importante entender, reitero, si estos tramos de cuartos de circunferencia eran equivalentes en el corte, no lo van a hacer en la elevación, o sea, en la isométrica, pero una regla que sí vamos a seguir usando, que se traslada de la clase anterior, y que tenía que ver con el traspaso de una curva a otra curva, ¿cierto? Y con el que ese traspaso sea fluido y geométricamente correcto, es que el radio de la circunferencia más chica, o del tramo de curva más chica, está inscrito dentro del radio de la curva mayor, ¿cierto? Entonces vamos a usar este punto, la intersección de esas líneas anteriores que habíamos marcado anteriormente, ¿cierto? Como intersección para ubicar la punta del compás, y luego el lápiz hace ese tramo de circunferencia, y así tenemos perfectamente bien descrita una curva en isométrica. Algo que es importante también que tomen en consideración es que este lado de la circunferencia va a ser equivalente a este, y que este otro lado va a ser equivalente a este. ¿Ya? Entonces sí hay cierta simetría que se mantiene. Y que es lo mismo en planta. En este caso está en un alzado, es una circunferencia que es como si estuviera vertical al plano horizontal, pero en planta funciona de la misma manera. Está todo en inscribirlo en un cuadrado isométrico. Exactamente. Siempre ir de la figura simple a la figura compleja. Ahora, recuerden, estábamos intentando dibujar una bóveda, ¿cierto? No solamente una circunferencia, entonces ya cumplimos con esta parte de la bóveda y cumplimos con esto, ¿cierto? Pero para completar el dibujo tendríamos que hacer el mismo ejercicio en la cara posterior de la bóveda, y luego juntar esas dos líneas, y ahí tendríamos una bóveda perfectamente bien dibujada en isométrica, ¿cierto? Misma técnica nos sirve para dibujar cilindros, ya sea en planta, en elevación, en lo que sea. Ahora, ya pasamos ahora a un dibujo mucho más complejo, ¿cierto? Que sería la cúpula ovalada. No vamos a usar la técnica de los compases para dibujar esto, pero lo que sí vamos a querer hacer es llevarnos ciertas referencias, ¿ya? Entonces, si tenemos algo que ya cruza las complejidades geométricas, lo que vamos a tener que hacer es, por ejemplo, hacer un traslado de información. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a llevar? Por ejemplo, lo que están viendo acá. Esto es solo una opción, ¿ya? No es que una cúpula ovalada se tenga que dibujar así, no hay ninguna regla para dibujarlo, es que no, sencillamente es que entiendan que hay ciertas cosas que se pueden respetar. ¿Qué cosas se pueden respetar? Por ejemplo, esta intersección de donde se marca ese punto D1 dado por D1 y dado por D2, donde se intersecta las diagonales con el óvalo, ¿cierto?, en planta. Entonces,
para encontrar ese punto, lo que hacemos es trazar en planta el rectángulo, trazar las diagonales, ¿cierto? Y luego de eso, llevarnos la medida de 2, ¿cierto? Que correspondería a eso, y llevarnos la medida de 1, que correspondería a eso, trazar líneas paralelas a esas dos, y en ese punto vamos a encontrar el punto de intersección del óvalo con las diagonales, ¿cierto? Podemos hacer lo mismo para todas las esquinas, para encontrar todos esos puntos. Vemos que empieza a aparecer ya una figura que si la trazamos en planta empieza a parecerse a eso, ¿cierto? Y mientras mayor definición le queramos dar a ese polígono, más se va a ir pareciendo al óvalo, ¿cierto? El punto es que aquí ya tenemos suficiente referencia como para saber que la línea que tenemos que trazar no se puede pasar para allá y no se puede pasar para allá, ¿cierto? Entonces, en definitiva, es ir tomando ciertas referencias y ciertas reglas que nos empiecen a restringir nuestro campo de acción para poder trazar esa curva, ¿cierto? Entonces sabemos que el dibujo va a tener que ser más o menos así, que va a tener que pasar por esa intersección, que no se puede pasar para allá, que no se puede pasar para acá, ¿cierto? Y eso en definitiva nos va a permitir ir trazando de a poco esa curva. Mismo caso, mismas referencias vamos a ir tomando para los objetos en altura, ¿cierto? O en corte. Ay, perdón. Sí. Para terminar trazando una cúpula ovalada, ¿ya? Ahora, yo sé que quizás es difícil de entender eso, lo más importante, y aquí sí que lo voy a volver a decir, esto se aprende haciendo, ya no hay ni una otra forma de aprenderlo, entonces me gustaría quedar hasta ahí, intentar resolver alguna duda general que pudiera haber, pero esto lo podemos explicar 5 veces, y todas las veces que sea necesario, yo creo en los grupos por secciones, porque es algo que hay que verlo caso a caso y dibujándolo entre nosotros. Entonces, dudas, comentarios, preguntas, algo. No por ahora. Se perdió en la última Pulet. Bueno, Pulet, en el fondo, lo que quiere explicar la última, más que el método en sí mismo, es que hay que aproximarse a través de formas más conocidas, más racionales, y ir tratando como de encontrar la mayor cantidad de puntos de referencia que te permitan trazar una curva con la disposición correcta de acuerdo a la axonométrica que estás haciendo. En el fondo, eso es lo que quiere recalcar este ejemplo, que es que hay que aproximarse a través de puntos de referencia, puntos de control, ejes, y así tratar de ir complejizando la forma a través de la composición con formas más básicas, con formas geométricas más ortogonales y más racionales. Justamente, creo que no lo podría haber dicho mejor. Bueno, ese es el resumen, eso es como la regla que hay que tener en consideración para dibujar una axonométrica. Diego, vamos. Ya, yo comparto. Vale. Espera, un segundo. Esto es lo que les había hablado Juan, que uno puede llegar a ciertas confusiones del artista Escher, en el que, claro, vemos un dibujo axonométrico, pero en el que la orientación de los planos está, y más bien como la ambientación, está hecho para generar esta confusión donde los planos sí están correctamente orientados, pero no está en concordancia con cómo habita este dibujo. Lo mismo acá. Como ven, hay suelos que se transforman en cielos, hay muros que se ven a veces cóncavos, a veces convexos, y eso está todo dado por la ambientación que se le da como punto de referencia, porque vemos que los planos están orientados y son coherentes, sin embargo, la ambientación que se le da, sobre todo, genera esta relatividad de cómo se comprende el dibujo. La idea sería evitar esto, ¿ya? Sí, sí, este es un ejemplo de lo que no debiese pasar en un dibujo de arquitectura. Este es un artista, utiliza esta misma técnica, pero para mostrar con una búsqueda como estética.
En cambio, nosotros estamos tratando de hacer dibujos más bien racionales. O con una lógica geométrica más bien. Ya, entonces vamos a ver el ejercicio. ¿Se ve la presentación? Sí. Ya, súper. Entonces, el ejercicio va a consistir en el dibujo de una axonométrica isométrica de un cuerpo abstracto geométrico que va a estar definido por el encargo. Entonces, se pide hacer una axonométrica isométrica de una geometría abstracta propuesta por el estudiante. Ustedes las van a proponer, pero tiene que seguir una serie de reglas que serían que se solicita inscribir un cubo vacío de 15 por 15 centímetros en un cubo sólido de 25 por 25 centímetros y conectar interior y exterior por vanos de acuerdo a las tipologías entregadas en 4 a 6 de sus caras. Entonces lo vamos a ver más prácticamente adelante. Los objetivos serían proyectar en las 3 dimensiones, claro, que aprendan a elevar estos dibujos ortogonales y transformarlos en una vista única en que podemos ver las 3 dimensiones del objeto. Entonces, proyectar las 3 dimensiones a través de un dibujo isométrico, geometrías a partir de sus vistas múltiples esquemáticas. Descomponer un dibujo isométrico a través de un corte para comprender el interior de un cuerpo. Este va a ser uno de los requerimientos, que quiere decir que nosotros tenemos que incorporar un corte a este dibujo tridimensional y descomponerlo para poder comprender sus partes y poder aplicar una lógica de despiece o de explosión, como habló Juan antes. Uso de texturas para definir orientación de los planos. Eso también va a ser una exigencia, después lo van a ver con los criterios de apreciación, que vamos a tener que usar texturas para poder diferenciar los planos y hacer una valorización coherente de esto. Bueno, tenemos la valorización, el uso del código de representación, va a ser muy importante en este caso, y la composición de una lámina de entrega. Volvemos a reiterar este tema de la presentación. Yo creo que pronto va a dejar de ser uno de los objetivos, ya que debiese estar cumplido a estas alturas del semestre. Entonces vamos con los criterios de apreciación, que es lo que nosotros vamos a utilizar para corregirlo. No sé si han fijado en correcciones, y lo mencionó Jasi también antes. Nosotros utilizamos esta rúbrica para ver un cumplimiento básico de los aprendizajes. Entonces la idea es que se centren sus dibujos en cumplir la mayoría de estos criterios. El correcto dibujo isométrico. Eso quiere decir que hay un uso correcto de los ángulos establecidos y hay una coherencia geométrica de los volúmenes, que no hay deformaciones, se mantienen las medidas correctas, etc. Existe el criterio del corte. Vamos a estar revisando bien de qué manera utilizan el corte isometrizado y cómo este funciona como un plano de sección que despieza el volumen o el cuerpo de 3 dimensiones y cómo este se despieza. El uso del código de representación también va a ser súper importante, que es la correcta valorización de las líneas y las texturas de acuerdo al código que les vamos a entregar, que utilicen los colores correctos para las líneas correctas, porque vamos a tener varias capas de información superpuestas, entonces necesitamos que las distingan bien. Y la coherencia en el uso de texturas para la orientación de los planos. Esto quiere decir que ustedes, una vez que definan una lógica de valorización de los planos, debiesen ser coherentes a lo largo de todo el dibujo. Nosotros vamos a pesquisar eso. Entonces, es eso, es definir un plano, una estrategia de valorización de los planos para que estos puedan ser distinguidos entre ellos y ustedes la apliquen coherentemente a lo largo de todo el dibujo. Lo van a entender más con un ejemplo. Y la presentación y uso del formato también es un criterio de apreciación que constituye muchas veces un descenso o una definición final de cuál es la apreciación que nosotros vamos a tomar de su dibujo, de qué manera usan las láminas, de qué manera usan la presentación, cómo han mejorado el registro, etc. Ya, entonces vamos súper rápido. Este es un ejemplo más o menos de
del tipo de perforaciones que estamos hablando, de los vanos. Esta es una capilla, la iglesia de Notre Dame de Rocham, más o menos cerca de París. Fue construida en 1954 y fue diseñada por Le Corbusier, este arquitecto francés del que le mencionamos al principio de la clase. Y tiene este trabajo como súper cuidado de la composición de esta fachada, ¿no? Como con estas distintas tipologías de ventana, y un poco que se queden con esa idea de que vamos a utilizar distintas perforaciones en este ejercicio como un poco más proyectual, pero la idea es que mantengan como la abstracción, que traten de ver un poco lo que se ve al lado izquierdo, que es parecido al ejercicio que hicieron ustedes con sus dioramas, en el que, claro, tenemos estos distintos tipos de perforaciones y vemos las distintas luces que entregan a distintas horas del día. Tenemos acá también una aproximación isométrica de estas perforaciones piramidales en el muro, que nos permiten dirigir la luz y las vistas de ciertas maneras, como por ejemplo las ventanas que se utilizaban en los castillos tenían esta disposición para que uno pudiera mirar desde muchos ángulos, desde el interior, y disparar, por ejemplo, una flecha con un ángulo determinado sin que pudiera ser percibido desde el exterior, ya que la perforación exterior era mucho menor. Entonces tenemos estas perforaciones cónicas o piramidales, las vemos acá expresadas en elevación, en el lado izquierdo, y en corte. Acá tenemos también otros ejemplos de la composición que se hace con estas formas. Vemos que son formas súper básicas, y esto es lo que quería llegar, que en el fondo tenemos una forma rectangular inscrita dentro de una forma rectangular más grande, y lo que nos entregan esta disposición en corte es que aparece una línea que está fuera de la ortogonalidad, y que eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes resuelvan en este ejercicio isométrico, en el que sean capaces de, claro, vamos a dibujar formas geométricas ortogonales más o menos básicas en sus dimensiones de los ejes coordenados, pero sí van a aparecer ciertas líneas que van a escapar de estos ejes y que van a ser más bien oblicuas. Entonces, vamos a tener dos tipos de despiece. Ustedes tienen que elegir si es que desean hacer una axonométrica explotada o desplazada, como de este tipo, en donde tenemos un plano de corte y el cuerpo está cortado en dos partes, donde una de ellas es desplazada en el eje coordenado X, en este caso. Y tenemos el otro tipo de despiece en el que definimos un eje central, y una de las piezas está rotada en 90 grados para poder mostrar el interior de estos volúmenes. Entonces van apareciendo las cosas que hablamos al principio en el encargo. Tenemos este cubo vacío de 15 por 15 centímetros, inscrito en un cubo mayor de 25 por 25 centímetros. Y van a ser unidos por estas cuatro tipologías de perforaciones. Vamos a tener una perforación circular del tamaño que ustedes determinen, una perforación cuadrada o rectangular del tamaño que ustedes determinen, y la inclusión de perforaciones con un vano menor hacia el exterior y mayor hacia el interior, o con un vano mayor hacia el exterior y menor hacia el interior, estas perforaciones piramidales de las que habíamos hablado al principio. Entonces este es como más o menos un esquema de cómo serían estos tipos de perforaciones aplicadas. Podemos tener más de una perforación en una de las caras. Recuerden que hay que perforar de 4 a 6 de las caras. Tenemos aquí la perforación circular, ubicada en el plano horizontal, pero también podría estar ubicada en el plano vertical. Ahí hay libertad de uso para ustedes, pueden combinarlas entre ellas. Esperamos que no caer mucho en la indecisión. Si es que ustedes tienen una idea de cómo hacerlo, vayan y ejecútenlo nomás. Lo importante es que quede bien ejecutado y que igual traten de mantener la simpleza. Yo no aconsejaría utilizar más de 2 perforaciones o 3 perforaciones por cara. Entonces, bueno, el método ya lo explicó en sus rasgos generales el Juan. Son las mismas herramientas que van a tener que aplicar aquí. Entonces,
va a partir porque ustedes definan una esplenometría súper básica. O sea, aquí ven que tenemos un cuadrado con un cuadrado adentro, el círculo que sería la ventana o lucarna superior, o hablemos de perforaciones, ya para mantener el plano abstracto, aquí no queremos que aparezca ambientación, ni figura humana, ni materialidades, estamos trabajando en el plano de la geometría abstracta. Entonces, tenemos esta perforación superior indicada, tenemos estas perforaciones cónicas en estas dos caras, y las vemos aquí también en un corte. Hemos traducido aquí en un corte, vemos la perforación superior, cortando la cara de arriba y la de abajo. Vemos de fondo esta, a ver, se ve aquí el indicador, ¿cierto? Sí. Ya. Vemos de fondo esta perforación que vemos que aparezca aquí en planta, y vemos aquí en el lado cortada esta perforación cónica, o sea, perdón, piramidal, truncada, que aparece en el lado derecho del dibujo. Vuelvo a repetir, como planimetrías súper básicas, son líneas de referencia, no tienen que estar valorizadas, solamente para que ustedes sepan dónde ubicaron sus perforaciones en cuanto a la planta y en cuanto al corte. Pueden hacer una elevación también si les sirve, pero es para extraer medidas y que sea coherente. Entonces, seguimos, agarramos nuestro corte y lo ubicamos de manera isométrica, con sus ángulos modificados, trasladamos las medidas, y lo trazamos provisoriamente con el lápiz mina. Vemos acá cómo las medidas se van correspondiendo. Claro, tenemos esta medida de lleno, vacío, lleno, expresada aquí en este mismo eje, solamente cambiando su ángulo, lleno, vacío, lleno. Y aquí en elevación, o sea, en la parte del corte, en la parte del eje Z, vemos lleno, vacío, y aquí vemos lleno, vacío, expresado en el eje Z. Es súper sencillo. Seguimos, le vamos a dar profundidad, vamos a irnos en el otro eje, en el eje X en este caso, X o Y, da lo mismo, pero son los dos ejes coordenados planos, y vamos por ejemplo, a trazar la profundidad de este cuerpo. Vemos que la línea de corte está pasando por aquí, y nos queda esta distancia desde la línea de corte hasta el fondo, y esa es la misma línea, o sea, la misma distancia o magnitud que vamos a traspasar aquí, al plano coordenado correspondiente, y le vamos a dar profundidad a este cuerpo. Vamos a traspasar el trozo de fenestración o de vano que estamos cortando. Entonces vemos que nos queda extraemos esta medida de la planta desde el plano de corte y la trazamos en este eje coordenado, y extraemos esta medida del corte y lo traspasamos aquí al eje coordenado Z, y con solo esos puntos de referencia podemos empezar a obtener las geometrías de las tres dimensiones de nuestros cuerpos. Y aquí aparece el hecho del que le estaba hablando antes, que es que aparezca una línea oblicua distinta de la de los planos coordenados, pero si se fijan, es la misma lógica. A ver, quiero volver a la anterior para mostrarles que, claro, traspasamos estas medidas en los planos ortogonales, también lo hacemos aquí en el interior, y después solamente nos queda unir estos dos puntos de referencia, el cuadradito interior más pequeño con el vértice del cuadrado exterior más grande, y eso nos traza una línea que está oblicua, distinta a los planos de coordenados, que no va a mantener sus dimensiones reales, pero sí que geométricamente está correcta, porque está yendo desde este punto de referencia a este punto de referencia que está ubicado en los planos coordenados o cartesianos, y que han sido traspasados con sus magnitudes correctas. Entonces, utilizando esa misma lógica, no me quiero extender para no marearlo, la idea es que puedan trazar estos cubos con las perforaciones, utilizando la herramienta entre lo que les mostró Juan y lo que les mostré yo ahora de los puntos de referencia, y lo más importante, pasado eso, es la correcta valorización. Aquí yo les aconsejaría enormemente
trazar el corte primero y valorizarlo lo antes posible porque les va a ordenar un montón el dibujo. El hecho de que tengan un corte con las líneas más gruesas y pueden distinguir, ya, este es el volumen que estoy cortando, de acá para allá mide tanto, de acá para acá mide otra cosa. Entonces, utilizar bien los códigos de representación, trazar el corte, construir en torno a él, utilizarlo, afírmense en el corte para sacar la mayor cantidad de medidas de referencia posible, y vendría la última parte, que es la valorización de los planos, que los vamos a valorizar de acuerdo al código de representación con verde fino, pero lo importante es que tengan esta coherencia de orientación. Tenemos que, por ejemplo, en este dibujo, todos los planos que están mirando hacia acá, están mirando desde acá, tenemos esta textura, tenemos aquí esta textura representada, o los planos que están siendo mirados desde, que apuntan hacia arriba, tenemos esta textura aquí correspondiente con esta, con la de acá abajo, esta textura, por ejemplo, de aquí está siguiendo la inclinación que tiene este plano. Entonces, ese tipo de decisiones y estrategias de las que le hablaba al principio debiesen aplicarlas de manera coherente a lo largo de todo el dibujo. Esa es una de las cosas que les vamos a corregir. Y bueno, tenemos acá los códigos de representación. Vamos a dejar estas láminas subidas como siempre. Recuerden utilizar, eso es algo que me faltó mencionar y que no quedó expresado gráficamente, pero lo vamos a corregir, es que ustedes tienen que situar primero estos ejes coordenados en la lámina, ¿cierto? Vamos a trabajar con el formato que hemos trabajado de un cuarto de pliego, y tienen que ubicarla y darle una escala adecuada a este formato. Entonces, como son 20 centímetros, o sea, 25 centímetros, probablemente lo puedan dibujar casi con la medida 1 a 1. Ustedes ubiquen bien el dibujo. No es lo más importante, pero es importante que trabajen con medidas ciertas. Entonces, expresen si es que cambiaron la escala o si utilizaron una escala de 1 a 1, utilizando 1 centímetro como 1 centímetro y ubicándolo dentro del formato del cuarto de pliego, además. Recuerden que tiene que estar explotado. Entonces tenemos aquí, hay que considerar ese tamaño. Aquí yo situé el eje coordenado hacia acá, hacia este lado de la lámina, para darle espacio al resto del dibujo que iba a quedar proyectado hacia este lado. O en este caso también lo situé también cargado hacia el lado derecho, mi eje de origen, para darle espacio aquí a esta apertura como tipo libro que es opcional. Tenemos en azul las líneas de proyección más técnicas. Por ejemplo, acá yo marco el eje, marco la proyección radial de esta apertura, o por ejemplo aquí hago calzar los vértices principales para que se entienda que este es un despiece. Y eso, no sé, Juan, ¿quieres agregar algo? Sí. Lo primero es reiterar que es un dibujo técnico, que no es a mano alzada, que es con instrumentos de grave importancia que sea así. Y lo otro, a propósito de eso mismo, es que, bueno, si se fijan, por ejemplo, es importante por donde uno traza el corte, ¿cierto? O sea, por donde uno dispone pasar el plano de corte y en relación a eso, qué decisiones y qué repercusiones tiene esa decisión. Porque si se fijan acá, vemos que se traza no por la mitad de la circunferencia, sino que un poco más corrida hacia el lado, lo cual significaría que para trazar esa circunferencia yo necesito, en este caso, dibujar hasta la semicircunferencia para después poder dibujar correctamente ese pedacito de circunferencia, nada, ¿cierto? Entonces, ojo y muy atentos con eso. Lo otro, y como a modo de aclaración para lo que puede venir en taller, es que les van a pedir que hagan una axonométrica. Probablemente no les expliciten que sea una axonométrica tipo isométrica, pero tienen que saber que debe ser así, ¿ya? Y lo otro, Diego, si queréis pasar a la siguiente. ¿Está ahí, Diego? A las siguientes, ya.
vamos a seguir mostrando esto porque, y ahora vuelve a cobrar importancia, muy importante lo que decía Diego, como que darle cierto sentido a las texturas y que nos permitan justamente que no pase lo que pasaba con Escher, el artista que estábamos mirando antes, ¿cierto? Las texturas debiesen ayudarnos a no confundir y a aclararnos a propósito de la orientación, qué estamos mirando y cómo lo estamos mirando, ¿cierto? Si es que alguien quisiera además incluirle cierta noción de iluminación, yo creo que es permisible, ¿cierto? Lo pueden hacer, siempre con cuidado y que quede bien. La técnica que usen ustedes para churar es de ustedes y solamente de ustedes. Lo que es recomendable siempre es que no mezclen con este y con este, sino que se intenten mantener dentro de uno de estos márgenes o parámetros, ¿cierto? Hay más ejemplos, digo, si los queréis correr para mostrarlos nomás, para volver a revisar esto mismo que hemos mostrado siempre que mostramos el texturado. Siempre quizás el de la derecha en este caso es más preciso para lo que estamos queriendo hacer hoy día. Creo que no tengo más comentarios que hacer, más que había algunas preguntas a propósito de las medidas del plano y en la escala, etcétera. Sí, y ojo, consideren que lo que van a hacer ustedes en plano es referencial, es súper esquemático y referencial, no merece una complejidad mayor ni un caldo de cabeza muy grande, ¿ya? Claro, lo que necesitamos es que sean capaces de aplicar la técnica y que sea un dibujo comprensible. O sea, les damos libertad, les damos un poco de apertura para que puedan diseñar un poco esta forma geométrica, pero no es lo principal. O sea, está lejos de ser lo principal, es accesorio. Claro, sí. Y en ese sentido lo que comenta Diego es quizás como lo que ustedes más deberían considerar. Nosotros para corregir esto, lo primero que vamos a hacer es mirarlo y si se entiende o no se entiende. Y esa quizás es la prueba más grande, ¿cierto? Como si es que lo que ustedes están dibujando se entiende, o yo necesito ir a ver la planta, necesito ir a ver el corte. Convengamos en que la isométrica se debería entender la figura 3D entera, entonces no deberíamos necesitar la planta y el corte, por eso no lo estamos pidiendo. Sí, en este sentido es clave el código de representación. Por ejemplo, aquí hay otras líneas de las que no había hablado, que son las líneas de proyección de lo que está oculto, ¿no? Son estas líneas rojas segmentadas que nos van a mostrar las otras caras que quedan ocultas detrás de la volumetría y que también tienen perforaciones importantes. Y también nos va a servir para mostrar el vacío y la geometría general de este cubo. No se incluyen cotas de medida, no es necesario. No, lo que pregunta Pérez. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Amiga, vos, si quieren. ¿Sí? ¿Renata? Para confirmar, porque al final igual me confundí un poco, la base es como un cubo dentro de un cubo y de ahí ir decidiendo qué figuras como quiero poner. Exacto. A ver, este es el cubo de 25 y este es el cubo de 15. Ustedes lo pueden ubicar como quieran. Aquí yo lo puse centrado hacia todos los lados, dejando un margen o un muro, entre comillas, de 5 centímetros, pero ustedes lo pueden centrar como quieran. Les van a dar distintos tipos de perforaciones. La planta y el corte son solamente esquemáticos, guárdenselo para ustedes, es para que ustedes puedan componer esta cosa y extraigan las medidas, pero lo pueden hacer en su croquera. Lo importante es que esté dibujado con medida y ortogonalmente para que les sirva de orden y que marquen el corte, por ejemplo, pero es un dibujo de trabajo, no se entrega. Exacto, la entrega es la isométrica y va un poco apuntando a eso que explicaba Juan, que tiene que ser un dibujo autoexplicativo, que como me dice, una vista única que muestra las distintas caras de la geometría, entonces debiese ser autoexplicativo. Pregunta, ahora hay más preguntas. La línea de corte es con negro grueso. Sí, perdón, me faltó aquí en el código de representación. Ya, pido disculpas por eso. Sí, me faltó explicitar que la línea de corte es con negro grueso, pero como lo hemos hecho hasta ahora.
Yo tengo una pregunta, Diego. Sí, dime. El corte no puede ser en planta, es decir, explotarlo así, por ejemplo. Ah, buena pregunta. No, yo creo que no hay problema. Sí puede ser un corte en planta. Yo creo que puede ser. Sí. Me gustaría, sí, hacer la salvedad de que recuerden que todos los ejercicios que hacemos acá están orientados a lo que se va a hacer en taller, ¿ya? En taller no se va a poder hacer eso, acá sí, ¿ya? Sí. Hay unas preguntas como más pragmáticas. Se hace uno de los dos. Ustedes tienen que elegir una de estas dos despieces, el tipo libro o el despiece proyectado. Claro, no se entregan las plantas y los cortes, solo se entrega esta lámina. Esta es la lámina, como ven acá abajo tiene la viñeta. Sí, hay que incluir por lo menos un tipo de cada de las aperturas, de cada una de las tipologías, o sea, una de circunferencia, una de cuadrado y una en esta que cambian las dimensiones si es que está en el exterior o en el interior. ¿Diego? Eso, ¿sí? ¿El corte Josefa. tiene que pasar todos los vanos o pueden haber vanos que estén como enteros en un lado del corte? Claro, mira este ejemplo, eso tiene que ver con lo que hablaba Juan, hay que ser estratégico, el corte siempre es una decisión, tú cortas lo que quieres mostrar. En este caso yo corté en este punto y que lo voy a referenciar con la planta, me voy a devolver un poquito para que me tengan un poquito de paciencia, acá, lo referencio con la planta para explicar que elegí justo el punto en que no estuviera tan cerca de este borde, no tan cerca de este arista y poder mostrar parte de esta fenestración grande que quería mostrar y a la vez también mostrar el óculo central o esta perforación circular que estaba en la parte superior e inferior y poder mostrar esta relación a la vez que mostraba esta apertura cortada. Y ahí vemos como esta otra apertura queda de fondo sin ser afectada por el plano de corte, el plano de sección, y de hecho en el dibujo final ves cómo queda proyectada solamente, tapada por los otros elementos y se muestra con esta línea segmentada roja que es la línea para los elementos ocultos. Sí, asimismo, buena la pregunta de Josefa, y justamente como bien dice Diego, el corte es una decisión, y como es una decisión, y es una decisión intencionada, es una decisión evaluable, ¿ok? Parte de los criterios de evaluación y apreciación que tenemos. Entonces, si de repente hay un corte que no es correcto o que no está mostrando de forma correcta el objeto, eso va a militar comentarios, digamos, ¿ya? Ya, gracias. El nombre del ejercicio es isométrica. ¿Se debe adjuntar aparte el dibujo del plano o no? El dibujo se tiene que explicar por sí mismo. Yo creo que eso sería todo y estamos listos para ir a las secciones, ¿no? Sí. Muy bien. Las medidas son, no me acuerdo, 25 y 15 más o menos. 25 por 25 el cubo mayor, el exterior, y 15 por 15 centímetros el cubo vacío interior. Eso, muy bien. Vamos a las secciones. Recuerden entrar luego de 15 minutos, o sea, a las 11:35. Muy bien. Vale.